Viendo este recorrido por su historia, tengo la sensación de que tanto su vida como su vida personal como su vida política han estado marcados por hechos fortuitos que lo han obligado a veces a cambiar el rumbo establecido, el rumbo planificado. Como ejemplo, el hecho de haberle pedido matrimonio por teléfono a Cecilia desde Boston con un golpe de Estado funcionando y pasaron un par de meses y se vino a casar. ¿Qué sensación tiene con respecto a eso, de estas decisiones que el destino lo obliga? Yo soy creyente y las decisiones más importantes en mi vida las he tomado por una fuerza interior, algo que siento. Por ejemplo, cuando yo decidí entrar al mundo político como candidato a senador, fui a hablar con mis padres que estaban vivos. Y mi padre me dijo, de todas maneras, en el sector público se puede desarrollar en plenitud, en el sector privado podrá tener más comodidades, más seguridades, pero realización plena es el servicio público. Y mi madre me dijo, por ningún motivo no se meta a la política, dedíquese a su familia. Y le hice caso a mi padre, y no me arrepiento. Pero una reflexión, Francisco, después de ver esto, yo creo que fueron tiempos muy tristes y oscuros para Chile. La Unidad Popular quería imponer en Chile una dictadura marxista. Y avanzó sin transar hacia ese objetivo. Y no respetó la democracia. Y además produjo una crisis política, económica y social de gran proporción. Después el gobierno militar tiene el capítulo oscuro de los atropellos a los derechos humanos, que son inaceptables. Eso es una lección que tenemos que aprender, de que los derechos humanos es una regla civilizatoria. Hay que respetarlos siempre, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia. Pero lo que más me duele a mí, y alguna vez lo dije, es que fueron dos gobiernos que dividieron profundamente a los chilenos. Cuando la política se mete dentro de la familia y enfrenta hermano con hermano, marido con mujer, cuando se mete en todos los ámbitos de la vida y genera esa división, esa odiosidad, esa confrontación, el país pierde. Mire, la historia nos muestra que cada vez que nos hemos dividido en una lucha fratricida entre nosotros mismos, hemos conquistado grandes derrotas y grandes dolores. En cambio, cada vez que nos hemos unido detrás de una causa noble, hemos logrado los más hermosos triunfos, como cuando logramos nuestra independencia, la reconstrucción después del terremoto del 27F, el rescate de los mineros, por dar algunos ejemplos. Exacto. Y por eso una lección a sacar de aquí es que uno puede pensar distinto, pero el del frente es un adversario que usted tiene que tratar de convencer o derrotar democráticamente, pero nunca un enemigo al cual que hay que cancelar o eliminar. Y esa es una lección que en Chile pensábamos que la habíamos aprendido, pero lo que yo he visto en los últimos tiempos en que empiezan nuevamente a sentirse esos vientos de tanta violencia, de tanta descalificación, de tanta cancelación. Comencemos con su primer gobierno en que llega a la presidencia después de 46 años un presidente de derecha, Alessandri había sido el último, un gobierno en que se había instalado el hecho de la celebración del Bicentenario. Se había preparado durante mucho tiempo, habían grandes proyectos a realizar, pero nuevamente un hecho fortuito, poco antes de asumir el 27F, que ya recién nombró, evidentemente empieza a cambiar los planes. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pensó? ¿Dónde lo pilló el terremoto del 27F? Y yo estaba preparándome para hacer una excursión a caballo a la cordillera y me despertó el terremoto. Me vine a Santiago, me junté con algunos futuros ministros, que yo era presidente electo y el gabinete ya estaba designado, y fuimos a la ONEMI. Y después nos fuimos al sur, a Talcahuano, a Concepción. Fíjese que el terremoto, la gente se olvida, destruyó casi un tercio de nuestra infraestructura. Una de cada 3 escuelas, uno de cada 3 hospitales, uno de cada 3 puentes. Y por tanto yo me acuerdo muy bien que apenas llegamos al gobierno, esto pasó 11 días antes de llegar al gobierno, tuvimos que asumir primero la urgencia más inmediata, encontrar a los muertos, a los desaparecidos, dar auxilio a las víctimas, recuperar la capacidad de electricidad, agua potable. Eso fue los primeros días. Pero se venía el invierno y habían 220.000 familias sin hogar en el sur de Chile.
Y por tanto hicimos una carrera contra el tiempo para construir 220.000 soluciones habitacionales, para recuperar hospitales. Por ejemplo, la región del Maule, nunca se me olvidó, se quedó sin hospitales. Se cayó el hospital de Talca, de Curicó, de Linares, de Cauquenes, de Concepción. Entonces fue una lucha contra el tiempo de recuperar lo esencial para que las personas, teníamos 12 millones de personas afectadas por el terremoto, pudieran recuperar su vida. Y fíjese que una satisfacción grande fue que logramos en una semana, lo más inmediato, en 3 meses, reconstruir las viviendas de emergencia o establecer hospitales de emergencia, escuelas de emergencia, pero los niños pudieron volver al colegio, los enfermos pudieron volver a los hospitales y la economía chilena se puso en marcha. De hecho, el año 2010 la economía chilena creció fuertemente y se crearon 270, 280.000 empleos. O sea, fue una cosa muy dramática. Yo recuerdo que íbamos con Cecilia a llevar alivio, me acuerdo que era el Mundial de Fútbol, y nosotros íbamos al sur y compartíamos con la gente, que lo único que quería era contención, acogimiento, y eso era algo muy importante que los presidentes tienen que hacer cuando hay tragedias, ¿cierto?, de esta magnitud. Como la de los 33 mineros, que también coincidió ese mismo año, o sea, Sí. ese año bicentenario. Sí. Lo de los 33 mineros fue algo maravilloso, porque fue un homenaje a la vida, a la esperanza, a la fe. 33 mineros atrapados en las entrañas de una montaña a más de 700 metros de profundidad. Todo el mundo pensó que eran 33 personas que iban a perder su vida o que ya habían perdido su vida. Yo recuerdo que yo estaba fuera de Chile en el cambio de mando en Colombia y me vine y paramos en Copiapó y fuimos a la mina San José. Ya se estaba formando el campamento Esperanza, ya habían llegado las madres, las hijas, pero todavía muy precario. Y habían puras malas noticias, porque al día siguiente hubo un derrumbe y al día subsiguiente un segundo derrumbe de la estructura de la mina. Y yo me encuentro con estas madres, hijas, esposas, desesperadas, y yo recuerdo la frase que les dije, que no se me olvidó nunca más. Yo les dije, los vamos a buscar como si fueran nuestros propios hijos. Vamos a golpear todas las puertas para pedir ayuda. Pero también tenemos que rezar porque esto está en las manos de Dios. Y ahí iniciamos esa epopeya de intentar llegar. Esto fue un 5 de agosto del año 2010. Los encontramos 17 días después. Y los rescatamos 70 días después. Fue un periodo al comienzo de mucha desesperanza, porque incluso mucha gente del gobierno me decía, presidente, hay que reconocer que esto ya está perdido. No podemos seguir creando esperanzas. Yo tenía esa fe del carbonero de que estaban vivos. Pero lo más impresionante fue la reacción de los chilenos y chilenas. Nos unimos en una sola causa. Éramos todos chilenos, estábamos todos detrás de lograr el milagro de salvar a los mineros. Y eso fue logró. Una fuerza impresionante. Que se repite harto dentro de nuestra cultura cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, que somos capaces de unirnos. Pero mire, yo, mi experiencia del primer gobierno, el terremoto, los mineros, sentí que estas causas, una destructiva, el terremoto, la otra maravillosa, el rescate, unieron a los chilenos. Exactamente. En cambio, en el segundo gobierno yo sentí que el estallido social dividió y nos enfrentó. Es que es interesante, especialmente por el tema de la democracia en Chile, abordar el tema del 18 de octubre. Fue un momento en que uno se reencontró o se encontró con un nivel de violencia, como usted dice, se encontró con chilenos enfrentados unos con otros. ¿Qué sensación tuvo? ¿Tuvo temor en que esta democracia que nos ha costado tanto recuperar, reconstruir paso a paso, se estaba poniendo en juego? Bueno, sin duda que la democracia estuvo en grave riesgo, porque el 18 de octubre pasaron muchas cosas, algunas buenas y otras muy malas. Esa explosión, ola de violencia cruel, sin límite, implacable, que no respetaba nada, que quemaba escuelas, hospitales, edificios, almacenes, emprendimientos, incluso atentaron contra servicios de utilidad pública. Fue algo que yo creo que reflejó el alma más oscura que estaba en una minoría, porque hay que hacer una distinción. Ahí hubo manifestaciones muy multitudinarias que buscaban pacíficamente cosas legítimas,
Pero hubo una minoría muy bien organizada que pensó que el camino era destruir nuestro país, desde la base. Y tenían un aliado muy poderoso que era el fuego, porque el fuego usted lo deja y hace el trabajo solo. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, cuando se quemaron 7 estaciones del metro en forma simultánea, o después quisieron quemar el edificio en él, o atentaron contra un hospital en Coquimbo, contra muchos lugares que eran muy fundamentales. Entonces la violencia fue de tal magnitud, cruel, implacable, y a mí lo que más me duele fue que la oposición de ese entonces, en lugar de condenar la violencia en forma fuerte y clara, de una forma u otra la justificó, la amparó, la reconoció, incluso la apoyó. Yo nunca me olvidé de cuando homenajearon en el Congreso Nacional a la primera línea, que era la que estaba quemando los hospitales, las iglesias, las escuelas. Y ese nivel de violencia lo obligó a tomar decisiones bastante duras y bastante complejas, pensando, insisto, en esta conmemoración de los 50 años, cuando decidió sacar a los militares a la calle. Que eso significa, para los chilenos, de alguna forma, los que vivimos el periodo de la dictadura, sin duda nos reflejaba o nos recordaba lo complejo que era ese periodo, del cual usted ha sido muy crítico. Entonces, me imagino la decisión o el hecho. ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión? Mire, el 18 de octubre, ya que hay varios protagonistas de ese día, nos dimos cuenta, y además lo reconoció el propio general director de Carabineros, que Carabineros no era capaz. Me acuerdo un ejemplo, el metro tiene 135 estaciones, cada una tiene 5 entradas en promedio. 10 carabineros por entrada eran 7.000 carabineros y teníamos 1.500. Entonces la pregunta es, cuando uno se da cuenta que Carabineros, que es la fuerza que está encargada del orden público en tiempos normales, era absolutamente, no estaba preparada, estaba sobrepasada, decidimos decretar un estado de excepción que está en la Constitución, el estado de excepción de emergencia. Y salieron los militares a tratar de apoyar a Carabineros en recuperar el orden público, la paz ciudadana y la seguridad de las personas. O sea, ahí pasaron cosas atroces contra las personas, desde humillaciones como el que no baila no pasa, hasta personas que le destruyeron sus vidas. Pero además de la violencia, hubo otra cosa, hubo una gran demanda por mayor justicia social y por mayor solidaridad. Y nosotros hicimos algo que la gente no lo recuerda. Chile tenía un sistema de protección social que llegaba a 4 millones de personas. Estaba muy focalizado en los más pobres. Pero cuando viene el estallido y después la pandemia, eran mucho más los chilenos que requirieron ayuda. Y nosotros en pocas semanas montamos una red de protección social que acompañó, le llevó ayuda y alivio a 17 millones de chilenos. Esa fue una tarea titánica que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social con la colaboración de muchos otros ministerios. Y por eso nosotros reaccionamos frente al 18 de octubre, con la violencia, usando todos los mecanismos dentro del Estado de Derecho. O sea, estado de excepción, fortalecer a Carabineros, aumentar la dotación, mejorar su equipamiento, mejorar su entrenamiento, mejorar su tecnología. Porque cuando uno se sale del Estado de Derecho, uno cae en la barbarie. Frente a la demanda social, hicimos una red de protección social como Chile nunca antes había tenido. Las canastas de alimentos, el ingreso ético familiar, el subsidio único familiar, la pensión garantizada universal, en fin, muchos programas que significaron un esfuerzo gigantesco de logística y, por supuesto, de recursos. Y finalmente, en noviembre, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y lograron llegar a un consenso y se generó con gran dificultad, pero se dio partida a un proceso que también ha sido muy importante y nos está acompañando hasta el día de hoy con respecto al tema de la nueva Constitución. Se inició el proceso constituyente. Bueno, el 12 de noviembre, antes del acuerdo del Congreso que fue el 15, sí. El 12 de noviembre, que fue un día martes, fue un día de extraordinaria violencia en nuestro país. La mesa social había llamado un paro y había terminado con una violencia increíble en todas las ciudades de Chile. Y ese día nosotros teníamos que tomar una decisión. Y habían dos caminos. El camino de la fuerza y el estado de excepción, que yo creo que habría significado miles de muertos, o el camino del diálogo, de la democracia y la institucionalidad. Y nosotros, en esa noche que no la voy a olvidar nunca más, en un momento dado yo le pido a todos que me dejen solo en mi oficina, había muchos ministros y asesores. Y ahí pensé, recé, y ahí tomé la decisión de
darle una oportunidad al diálogo, a los acuerdos y a la democracia. Y eso fue un día martes, el martes 12 de noviembre. El 14 era el aniversario de la muerte de Catrillanca y habían anunciado muchas manifestaciones y por tanto fue un riesgo. Pero afortunadamente el día 15 de noviembre el Congreso llegó a un acuerdo por la vía institucional de abrir un camino para un nuevo pacto social, una nueva constitución, que terminó con la Convención Constitucional, que fue un desastre de comienzo a fin, y no solamente en la forma. ¿Usted piensa que estábamos preparados como país para enfrentar en la situación un proceso constituyente? Pensando en el fracaso, porque hay que acordar que fue un fracaso ese primer proceso. Bueno, el primer proceso es un fracaso total, en la forma y en el fondo. En la forma, acuérdese de la ceremonia inaugural que no quisieron cantar la canción nacional. Acuérdese de la tía Pikachu, de Rojas Bade, que inventaba enfermedades, del consejero que votaba desde la ducha. Pero eso no es lo importante, lo importante es el fondo. Ellos proponían destruir nuestro país, dividir a nuestro país en 11 etnias distintas, dividir los sistemas judiciales, tomar control político de nuestro poder judicial, terminar con el Senado y crear una Cámara única, popular, que todos sabemos a dónde conduce. En fin, el pueblo chileno es muy sabio y yo creo que en ese plebiscito de septiembre del año 22 se rechazó esa propuesta constitucional por una inmensa mayoría. Esa muestra sabiduría, prudencia del pueblo chileno. Fíjese que la clase política chilena fracasó el 73, porque el 73, cuando hubo el golpe de Estado, la democracia murió, pero no fue una muerte súbita, sorpresiva. Venía enferma de mucho antes de violencia, de odiosidades, de descalificaciones, y ahí recuerda usted el Congreso del Partido Socialista el año 67 en Chillán, en que validan la vía armada y la violencia revolucionaria. En cambio, el año 89, cuando recuperamos nuestra democracia, los políticos estuvieron a la altura y recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar. Sin caos, sin violencia, sin crisis, sino que en base a un acuerdo. Sí. ¿Y el proceso actual, el proceso constituyente actual, cómo lo ve? Yo lo veo mucho mejor. En primer lugar, creo que se ha hecho con mucho más sabiduría y moderación, sin esas pasiones desatadas que vivieron y destruyeron la convención. La Comisión de Expertos hizo un gran trabajo, ha hecho una gran propuesta. Y ahora el Consejo Constitucional tiene que ejercer sus atribuciones. Y por eso yo creo que el segundo proceso constitucional, que lo revivimos nosotros, después de la derrota del plebiscito, nosotros dijimos Chile necesita una nueva constitución por una razón muy simple, Francisco. La constitución tiene que ser el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección de los países. Tiene que ser algo que tenga la legitimidad para poder tener el respeto y el apoyo de todos. Y en Chile llevamos 43 años, desde 1980, confrontándonos, dividiéndonos y enfrentándonos por la Constitución, cuando es todo lo contrario, tiene que ser la ley madre que regula el pacto social de una sociedad. Y dentro de ese pacto, por supuesto, dirimimos democráticamente nuestras diferencias. Y por eso nosotros nos jugamos que Chile necesita una nueva y buena Constitución. Volvamos a su primer periodo. Le tocó conmemorar los 40 años del golpe y hubo declaraciones en el diario La Tercera y después en un discurso que me gustaría invitar a verlo para recordar cuánto impactó esa declaración de los cómplices pasivos, especialmente en su sector. Esta responsabilidad también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o a quienes, por su investidura o influencia en la época y conociendo de estos hechos, pudieron alzar su voz para evitar estos abusos y muchas veces no lo hicieron. Esta profunda reflexión, sin duda, muy valiente. Dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué quiso hacerla? Y segundo, ¿tuvo costos políticos? Mire, uno cuando va acumulando canas y experiencia, o años de juventud, como dice la presidenta Bachelet, uno es más libre para decir lo que uno piensa. Yo lo que quise decir con eso de los cómplices pasivos, que la sociedad chilena falló, y no solamente los militares. Por ejemplo, el Poder Judicial, la Corte Suprema, cuyo mandato es defender
los derechos y especialmente la vida de las personas, no acogía los recursos de protección, no se apersonaba en los lugares de detención ilegales, simplemente era servil al gobierno militar de la época. Los medios de comunicación eran simplemente voceros del gobierno. Vaya usted. Y pudieron haber ejercido el rol que le corresponde a los medios de comunicación, que es ser, ¿cierto?, una voz crítica y libre. Y también algunos civiles que pudieron haber hecho más, por desconocimiento, por temor, no lo hicieron. ¿Y por qué digo esto? Pues yo me pregunto, si se volvieran a repetir las circunstancias, ¿haríamos lo mismo? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que todos actuaríamos mejor. Por ejemplo, yo creo que el Poder Judicial tendría mucho más conciencia de su obligación de defender los derechos esenciales de las personas. Yo estoy seguro que todos los políticos tendríamos mucho más conciencia también de que no podemos llevar a esos extremos la convivencia. Y por eso, ¿qué lecciones saca uno de esto? Por eso, ahí decía, recordar que lo que estamos haciendo ahora es traer de vuelta la memoria. Pero, ¿para qué? Es la pregunta. ¿Para qué? ¿Para transformar o repetir o heredar a nuestros hijos los mismos odios, divisiones que dividieron a la sociedad chilena durante esos tiempos de la Unidad Popular o del gobierno militar? No, todo lo contrario, para aprender de nuestros errores del pasado. Y, por ejemplo, yo creo que lecciones de todo lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 50 años, respetar los derechos humanos, siempre, en todo lugar y circunstancia. Eso es un pacto civilizatorio. Segundo, cuidar la democracia y la sana convivencia. Tercero, respetar el Estado de Derecho, las leyes y la Constitución. Y estas son lecciones para el presente. Cuarto, condenar la violencia y nunca ser cómplice, ¿cierto?, de la violencia, como yo siento que lo fueron muchos sectores políticos después del 18 de octubre. Lecciones, porque los países pueden tropezar de nuevo con la misma piedra. Hay que aprender del pasado. Por eso yo creo que es bueno recordar. Yo en el discurso que hice a los 40 años, eso es lo que quise decir. Aprendamos del pasado. Cuidemos nuestra democracia, cuidemos nuestra convivencia, cuidemos nuestro país. Condenemos la violencia, respetemos la Constitución y las leyes. Otro gesto importante que decidió tomar, también para mi gusto arriesgado, viniendo del sector que representa, fue cerrar el penal Cordillera con Manuel Contreras ahí. Entiendo que corríjame si me equivoco, hubo un punto de inflexión que tiene relación con la declaración que en un programa de televisión hizo Manuel Contreras con cierta osadía y cierta... Mire, el penal Cordillera, antes de ser penal, era un casino de oficiales, no era una cárcel. Y por tanto, uno lo visitaba y era un casino de oficiales. Y las personas que estaban presas como Contreras, que fue el creador de la CNI, no estaban presos. Y eso se vio en una entrevista, que él le pide al gendarme, tráigame café. Entonces yo pensé que era una mala señal para Chile que personas que hayan cometido atropellos tan brutales contra los derechos humanos estuvieran en un casino oficial. Y por eso decidimos cerrar Cordillera y llevarlos a Punta Peuco. Porque Punta Peuco es una cárcel. Y es una cárcel que además se aprobó por ley. Y en muchos países del mundo hay cárceles especiales, pero cárceles, para militares, ¿cierto? Y las separan de las cárceles comunes. Y tuvo costos porque, claro, la derecha más pinochetista, incluso parte, me imagino, del mundo militar, lo debe haber sentido como una traición. Pero mire, yo creo que la derecha, yo soy de centro derecha, tiene ideas muy nobles. La idea de libertad, la idea de respeto, la idea de convivencia, la idea de buscar crecimiento, favorecer, ¿cierto?, a las personas, darles libertades para que desarrollen sus talentos y no ahogarlos con el socialismo estatista. Son ideas muy sanas y muy sabias. Y yo creo que la derecha no se identifica con el general Contreras. Así que si alguien de la derecha se siente ofendido porque yo como presidente decidí que Contreras, que fue, y esto lo ha dicho la justicia, un criminal, fuera a una cárcel junto a muchos otros, con dignidad, pero cárcel, y no estuviera en un casino oficial atendido por gendarmería. Bueno, dentro de sus imprevistos en general, cuando se enfrenta, partíamos hablando de este matrimonio en medio de un golpe de Estado, el último gobierno también se enfrenta a una pandemia. O sea, una pandemia que
no solamente paralizó el país, sino que paralizó el mundo. ¿Cómo fue enfrentar un gobierno con ese nivel de dificultad, con ese nivel de peligrosidad, con la salud de los chilenos en riesgo? Yo le decía que gobernar es muy difícil y el presidente Boric lo está experimentando, porque es muy fácil ser oposición, pero es muy difícil gobernar. La oposición encuentra problemas fácil, estamos llenos de problemas, y los denuncia fácil, pero el que está sentado en la moneda tiene que ver la forma de resolverlo. Y en el primer gobierno nos tocó el terremoto devastador, nos tocó el rescate de los mineros, pero en el segundo gobierno nos tocó el estallido social y la pandemia. En el estallido social, la principal motivación mía fue salvar la democracia, que estuvo en grave riesgo. Y durante la pandemia, nuestro principal desafío, y aquí están personas que fueron protagonistas, como el doctor París, nuestra preocupación principal fue salvar las vidas. Y fíjese usted que a pesar que tuve una crítica despiadada de la izquierda, del colegio médico, del colegio de profesores, nosotros creo que tomamos decisiones, buenas decisiones y en forma oportuna. Por ejemplo, Chile debe haber sido el primer país del mundo que decidió comprar las vacunas en abril, porque ganar tiempo en la vacuna, que era la mejor protección que podíamos tener, además de la mascarilla, el aislamiento, era fundamental. Compramos las vacunas muy tempranas, compramos los ventiladores en el mes de enero y febrero, vacaciones cuando todavía el tema COVID no aparecía en Chile, si el primer contagio fue en marzo. Los compramos muy tempranamente, compramos las vacunas muy tempranamente. Chile fue de los países que más rápido vacunó a su población, 1, 2, 3 dosis. Y usted ve que hay una revista muy prestigiosa que se llama Lancet, que dice que en Chile la acción oportuna del Estado y del gobierno salvó 150.000 vidas. Para mí, haber contribuido a salvar la democracia y haber contribuido a salvar muchas vidas humanas es una satisfacción muy, muy profunda que compensa todo, ¿cierto? Los dolores, los sufrimientos, la angustia. Muy bien. Y fíjese usted que yo sentí que la izquierda no fue solidaria, ¿cierto?, con proteger la democracia después del estallido y condenar la violencia. Y tampoco colaboró a salvar las vidas. Entonces sentíamos que a diferencia del terremoto de los mineros que unió a Chile, sentimos que el estallido social y la pandemia nos dividió. Y ojalá nunca más los chilenos nos dividamos cuando tengamos que enfrentar nuestros grandes desafíos. Porque eso es lo que nos ha enseñado la historia. Por eso yo, y con esto termino, yo soy un gran creyente en mi país. Creo que Chile tiene que salir porque hemos logrado superar la crisis institucional que nos pudo haber llevado al desfiladero, al abismo con la Convención Constitucional, pero seguimos en un pantano de estancamiento económico, de no ser capaces de crear empleo, de corrupción, de falta de unidad y de una misión compartida. Nada une, motiva y entusiasma tanto a un pueblo como un proyecto noble, grande, ambicioso, pero factible, en que todos sientan que tienen un lugar para aportar y todos sepan que van a tener un lugar para participar de los beneficios. Eso es lo que Chile necesita hoy día, un sentido de misión que nos une a todos los chilenos y salir de esta guerra fratricida en que estamos metidos, que no conduce a ninguna parte. Quiero invitarlo a ponerse de pie. Sin duda, todas las palabras que hemos escuchado, su viaje histórico, hablan. Usted siempre ha estado interesado en alcanzar el desarrollo, superar la pobreza, darle a la clase media el valor y la importancia que tiene. En estos dos gobiernos, me imagino, pese a todas las dificultades, a los imprevistos, terremotos, lo intentó. ¿Es suficiente o va a haber un tercer periodo? No, mire, yo quiero ser un buen expresidente. Y un buen expresidente lo que hace es contribuir a la unidad, a mejorar el nivel del debate, a favorecer el diálogo y los acuerdos, a denunciar las malas ideas, las que le hacen daño al país, promover las buenas ideas. Y ahora yo quiero transformarme, ¿cierto?, en una persona que se la juegue por las grandes causas de nuestro país. Maravilloso. Entonces lo quiero invitar a dejar plasmado en este libro. Sueño con un Chile más unido, en que todos nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos,
Un Chile más libre, más justo, más próspero, sin violencia y en paz. Sueño con un Chile en que todos sus hijos puedan desarrollar los talentos que Dios nos dio, realizar sus proyectos y alcanzar sus sueños. Un Chile en que todos podamos vivir una vida plena y feliz junto a nuestros seres queridos. Si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Sebastián Piñera, agosto del 2023.